Muy feliz sábado, hermanos y hermanas. Estoy feliz de poder compartirle una pequeña porción de la escritura esta mañana, en la cual vamos a meditar en este hermoso sábado que el Señor nos regala. Los invito a que antes de abrir la palabra de Dios podamos inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Oremos. Santo Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta mañana porque estamos vivos, Señor. Porque una vez más tenemos esta oportunidad de abrir la Biblia y escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para comprender tus palabras y que todo pensamiento o distracción que nos invada en este día pueda ser ignorado y dejado de lado, Señor. Que tus palabras puedan alcanzar nuestros corazones y de todos aquellos que van a oír el mensaje a través de las redes sociales. Te lo pedimos, Padre, estas cosas sin merecer, en el nombre de Jesús. Amén. Saben, hermanos, que hay un mar en la palabra de Dios o un lago que es muy nombrado, especialmente en el Nuevo Testamento, y especialmente porque encontramos muchas escenas de la vida de Jesús junto a él. Este es el mar de Galilea. Bien. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 1. Dice lo siguiente: Después Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Apareció de esta manera. Recordemos que estamos hablando del mar de Galilea, pero en esta ocasión junto a la orilla que apunta hacia la ciudad de Tiberias. En esta ocasión Jesús se les aparece otra vez a sus discípulos después de su muerte. Gran parte del ministerio de Cristo había transcurrido cerca del mar de Galilea, y en este último capítulo Juan nos dice que en aquellas orillas del mar, ubicado, como dijimos, hacia la ciudad de Tiberíades, se hallaban 7 de los discípulos. En ese lugar apartado, es allí donde se encontraron rodeados de los recuerdos de Jesús. Porque fue sobre ese mar donde el amado Maestro hizo cesar las tempestades. Cerca de allí se encontraba la playa donde más de 10.000 personas serían alimentadas con unos panes y pececillos. Fue en una de esas orillas donde Jesús dijo sus primeras parábolas. Cerca de esa orilla también se encontraba Capernaum, un lugar de muchos milagros. Y el versículo 3 de Juan 21 nos dice: Simón les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también iremos contigo. Fueron y subieron a la barca, y aquella noche no pescaron nada. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Intentaron toda la noche, pero fracasaron. No tuvieron éxito. Por fin amanecía, después de una larga noche, ellos estaban cansados, y por intentar toda la noche y no sacar nada, no sacaron ni un solo pez. El barco se encontraba cerca de la orilla y vieron un extraño en la orilla que los estaba mirando. Y el extraño les dice en el verso 5: amigos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron: no. Esa pregunta, ¿tenéis algo de comer?, que era como preguntar: ¿pescaron algo que me puedan convidar? ¿O sacaron algo? Saben que como pescador inexperto que soy, me identifico con esa noche que vivieron los discípulos. Me pasó decenas de veces que luego de estar un rato pescando, alguien se acerque y diga: ¿sacaste algo? ¿Pescaste algo? Es la pregunta más incómoda que puede recibir alguien que no sacó nada. Jesús solía hacer estas preguntas para que las personas pudieran ver sus fracasos y dirijan las miradas a Él. Recuerdo en varias ocasiones en donde me preguntaron si pesqué algo, y la respuesta más corta que uno puede dar es no. Ni siquiera ganas de explicar todos los esfuerzos. Los discípulos dijeron no. Y en el versículo 6
Dice que Jesús les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron y no la podían sacar por la multitud de peces. Saben que el lado derecho del barco era el lado donde estaba Jesús, es decir, el lado de la orilla, en donde hay menos probabilidades de pescar. Pero Jesús, siendo el Dios de lo imposible, puede hacer que en el lugar menos pensado la bendición alcance nuestra vida. Es allí donde Juan reconoce al extraño y le dice a Pedro: es el Señor. Pedro se regocijó de tal manera que rápidamente se echó al agua y pronto ya estaba al lado del Señor Jesús. Llegaron finalmente a la orilla y resulta que había alimento preparado. Pero estaban tan asombrados por los 150 pescados grandes que sacaron que no preguntaron de dónde salió el fuego, el pez que estaba sobre las brasas y el pan con el cual este extraño los estaba esperando. Cuando Jesús les dice: traigan de los peces que habéis pescado, en el verso 10, Pedro corrió hacia la red y ayudó a sacarla a los demás discípulos que estaban trayendo la red llena de peces. Versículo 11. Saben que el espíritu de profecía dice que en el momento que todos estaban sacando la red, recordaban exactamente ese momento, igual, exacto, pero hace más de 3 años atrás, en donde el maestro los llamó por primera vez. Y de inmediato habían dejado sus redes para seguirlo. Ese acto de Jesús de mandarles a traer los peces era renovar en sus mentes el llamado que un día les había hecho. Y nos enseña en esta mañana algo muy claro. Nadie es feliz en su vieja vida o volviendo a su vieja vida, a su antiguo camino, después de haber caminado con Cristo. Quien haya caminado con Cristo en esta vida jamás encontrará gozo haciendo otra cosa que estar trabajando para el Señor. Pero Jesús en esa ocasión tiene una lección más que enseñarle a los discípulos, que bien hoy podemos tomar para nosotros. Ustedes recordarán la manera en que Pedro negó a Jesús. Ese acto de negación hacía un contraste terrible con las otras confesiones de su lealtad hacia el Maestro. Pedro había perdido la confianza de los discípulos. Después de su negación tan clara, él mismo creía que no merecía un puesto entre ellos. Pero antes de que Pedro comenzara su obra nuevamente, tenía que dejar en claro que estaba arrepentido de su pecado. Nosotros sabemos que el pecado secreto debe ser confesado en secreto, pero el pecado público debe ser confesado en público. Y la historia continúa en el verso 15 diciendo que después de comer Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Pedro no dijo que su amor era mayor que el de los discípulos. Esta vez no se sentía más que nadie y dejó de compararse con los demás. La segunda pregunta de Jesús es diferente. Jesús le pregunta a Pedro en el verso 16: ¿me amas? La respuesta de Pedro fue como la primera: sí, Señor, tú sabes que te amo. Es allí cuando Jesús vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En el versículo 17. Y allí Pedro se entristece porque pensaba que Jesús dudaba de su amor. Sabía que Jesús tenía motivos para desconfiar de él, y con el corazón triste le responde: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. 3 veces Pedro había negado al Señor, y ahora 3 veces Jesús obtuvo la seguridad del amor y de la lealtad de Pedro. Y así quedó demostrado delante de los demás discípulos que Pedro realmente se había humillado y su corazón estaba totalmente arrepentido. Saben que Jesús pide una única condición para que seamos sus discípulos. Él nos hace una sola pregunta y es: ¿me amas? Siento en lo personal que muchos vivimos momentos parecidos en donde
debemos tirarnos de la barca de nuestra vida para correr como lo hizo Pedro hacia Cristo. A veces por pensar en las necesidades temporales, llega el momento en donde nos encontramos lejos del camino en que Jesús un día nos señaló. Es en esos momentos en que quizás hoy puede ser uno de esos momentos en donde Jesús nos dirige esa pregunta que penetra el corazón. ¿Me amas? Y delante de Jesús estamos desnudos, hermanos. Él puede ver hacia dónde se dirige nuestra barca. Quizás estemos en la casa de los peces, de las victorias, del dinero, de lo material de esta vida. Y Jesús nos vuelve a llamar desde la orilla, recordándonos nuestro deber hacia las almas que perecen en el pecado. Era 4 de abril del 2012, un día que será difícil de olvidar para mi amigo Pablo y para mí. Era un miércoles donde normalmente uno iría al culto de la iglesia de Hudson. Y le dije a mis padres que iba a pasar la noche cerca del río de Hudson con mi amigo Pablo. Y ellos me dijeron, vos estás mal. ¿No viste las noticias? Habían anunciado en las noticias alerta meteorológico para el Gran Buenos Aires y gran parte de Argentina. Pero para dos jóvenes de 20 años no existen las excusas para salir a divertirse, a pescar. Esa misma tarde salimos con mi amigo, ignorando las advertencias de todos los conocidos que hemos cruzado en el camino y que nos repetían estas cosas. Estábamos llegando a la reserva natural que se encuentra a unos 4 kilómetros del Río de la Plata y decidimos quedarnos allí porque nos agarraba la noche. Algunos conocerán la reserva, la tosquera de Hudson. Recuerdo que la noche estaba llegando y armamos campamento sobre un montículo de tierra, creyendo que era un lugar seguro. Y saben que no pasó ni una hora cuando se empezaron a sentir los vientos del lugar. Estamos presenciando en ese momento el comienzo de la tormenta más destructiva que azotó Buenos Aires. Cuando uno vive en Buenos Aires, sabe bien que su destada significa una sola cosa: el crecimiento del Río de la Plata. Y tal como lo habían anunciado las noticias, la tormenta en forma de arco, recuerdo que golpeaba a Buenos Aires, mientras se formaban en ese momento 4 tornados, 2 F1 y 2 F2 en la escala de Fujita. Ahora, es en ese momento en donde uno anhela estar protegido de la furia de la naturaleza, donde quisiéramos estar seguros en casa, pero para Pablo y para mí era demasiado tarde para lamentarnos. Teníamos que salir de ese lugar urgente. Y recuerdo que el agua nos estaba rodeando, mientras el viento se llevaba parte de nuestras pertenencias. Comenzamos a salir sin ver el camino. La noche, el viento, el agua que nos llegaba hasta la mitad del cuerpo. Ahí empezamos a recordar y nos preguntábamos, ¿por qué no escuchamos a nuestros padres? ¿Por qué no le creímos al noticiero? ¿Quién nos metió esta idea de pasar la noche en ese lugar? ¿Quién nos metió la idea de ir a pescar de noche cuando los noticieros anunciaban mal tiempo? La peor noche de nuestras vidas y recién estaba comenzando. Nos hundíamos en el lodo, hermanos. Era difícil no tragar agua sucia. A pocos metros de allí está el primer canal que desemboca en el río, y recuerdo que el agua corría a una velocidad increíble. Creíamos que íbamos a ser tragados por la furia de esa corriente hasta que finalmente pisamos el asfalto. No sabíamos dónde estábamos, solo veíamos agua. Ese miércoles la tormenta se llevó la vida de 27 personas, casi 900 personas heridas, y hubo pérdidas económicas grandes de casi 275 millones de pesos. Llegar a casa esa noche fue un naufragio, 10 kilómetros caminando sobre el agua. Y cuando por fin llegamos, vimos los rostros de nuestros familiares que estaban preocupados, pero a los pocos minutos ya estábamos secos compartiendo la cena con ellos. Claro que con el tiempo uno aprende a escuchar más, a pensar 2 veces, a no tomar decisiones apuradas. Dejamos de lado aventuras que nos pueden costar la vida para disfrutar sanamente de lo que nos gusta hacer. Y recuerdo que antes de comenzar este año 2020,
Estábamos llenos de expectativas, planes, proyectos, pero este año vino como una tormenta sin advertencia, inundaciones, incendios, accidentes en cielo y en tierra que terminan con la vida, con las propiedades. Tan solo en el Amazonas, en Brasil, los datos de incendios de este año superan un 45% del promedio de los últimos 10 años. Las estadísticas muestran que más de 1 millón de personas dejan de existir por accidentes en las carreteras del mundo. Y como sorpresa abrumadora, casi 2 millones de personas perdieron la vida por esta peste llamada COVID-19. ¿Quién nos anunció sobre esto? ¿Habrá algún tipo de esperanza, consuelo para aquellos que lo están perdiendo todo en la lucha por vivir? Desde que se comenzó a anunciar el fin, en el 2012, vi una y otra vez a personas publicando textos, citas bíblicas, que anunciaban los sucesos finales con tanta precisión que solo restaba ir a la Biblia y comprobar que esto era así. Pero muchos, así como Pablo, mi amigo, y yo, se aventuraron en la vida y no prestaron atención a los llamados de atención de la Biblia, por lo cual una y otra vez fueron chasqueados. Día tras día se encolerizaban al ver cómo este libro antiguo tenía razón. Saben que a partir de ese momento me dije, bueno, ya no voy a gastar tantas fuerzas y energías, tanto tiempo, en cosas que no valen la pena. Uno comienza a pensar que debemos de gastarnos un poco más para el Señor, que es mejor estar un día en su casa que tirando las redes en el mundo, perdiendo el tiempo. Yo te invito en esta mañana a hacer una mirada interna. Vamos a sincerarnos con nosotros mismos. Preguntémonos si esta semana o este año que está concluyendo estuvimos más preocupados por la grey del Señor o por los peces, por mi alimento, por mis cosas personales. Haciendo una evaluación personal, ¿eché la red de la salvación para los que necesitan de Dios? ¿O estuve absorbido por las necesidades diarias, los proyectos personales? Pedro y los discípulos habían vivido momentos increíbles en su vida, pero esa lección de dependencia de Jesús, esa renovación de su llamado, iba a ser recordado todo el tiempo que estuvieran vivos. Dios fue muy bueno con nosotros este año, a pesar de todo lo que vivimos. Todo este tema de la pandemia, las enfermedades, problemas económicos, sin dudas que afectaron la vida de muchos este año. El hecho de no poder reunirnos gran parte del año, pero igual creo que fue muy bueno Dios con nosotros. Él nos ha protegido. Este año, lamentablemente, a mí, a mi familia, nos tocó enfrentar la pérdida de nuestra madre. Bien, tan solo 60 años. Y en momentos así, solo la esperanza en Cristo puede darnos fuerzas para seguir adelante. Creo que no hay palabras para explicar lo mucho que Dios nos ama. Lo mucho que Dios nos ama. Y me gustaría esta mañana poder cantar una canción con la cual me siento muy identificado, ¿bien? Poniéndonos un poco en el lugar de Pedro, de los discípulos, que a pesar de lo que somos nosotros, el Señor nos ama y nos vuelve a llamar. A pesar de que un día caímos, estuvimos caminando por el desierto de esta vida, el Señor nos vuelve a invitar a que retomemos este camino tan asombroso, que es el camino de la misión. Pronto Jesús va a venir no a llamarnos de la orilla, pronto va a venir a buscarnos para abandonar finalmente este mundo, las cosas que nos rodean, para que estemos finalmente con Él. Pero quiero cantar una canción que se llama ¿Por qué, Señor?, en donde el autor le pregunta a Dios: Señor, ¿por qué me amas tanto a pesar de lo que soy? Y en el estribillo dice a Dios: sálvame que perezco. Sin ti
no soy nada. Bien. Voy a cantar y me gustaría que al cantar meditemos en estas escenas que hemos leído de la palabra de Dios y que podamos hacer una mirada interna para ver cómo está nuestra relación con Cristo. ¿Por qué, Señor? Todo lo que me das, tu amor y bondad, hoy disfruto, Señor. Dime, Señor, qué precio pagué para tener tu amor, si no hay precio, Señor. Sálvame, Cristo, Señor, que perezco, mi Cristo, sin ti nada soy. Ahora sé que yo te necesito, mi Cristo, dependo de ti. Pruébame, Señor, si tú crees que hay algo en mí que cambiar, hazlo pronto, Señor. Tal vez, Señor, yo podría contar alguien más de tu amor y llevarlo hasta ti. Sálvame, Cristo, Señor, que perezco, mi Cristo, sin ti nada soy. Ahora sé que yo te necesito, mi Cristo, dependo de ti. Sé que yo te necesito, mi Cristo, dependo de ti. Cuando uno camina con Jesús, vive experiencias únicas, que ni en los mejores de nuestros sueños podríamos haber imaginado, ¿verdad? Y nadie es feliz caminando en otro camino que no sea con Jesús. Esta mañana me gustaría pedirle a Dios que nunca nos olvidemos del propósito de nuestras vidas, que podamos continuar en el plan A que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y si por alguna razón, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos desviado del camino, del propósito de Él, que podamos pedirle al Señor que hoy retomemos ese buen camino. Que hoy mismo podamos escuchar su voz, que nos llama cada día, y que confiemos
que Jesús es el Dios de lo imposible. Vamos a orar para confirmar este llamado de Jesús que Él nos hace esta mañana. Vamos a orar. Nuestro buen Padre que estás en los cielos, gracias porque en la vida de cada uno de nosotros siempre llega ese momento para escuchar a Jesús y pensar si estamos haciendo bien las cosas o no. Señor, si por alguna razón nuestros pies corrieron detrás de las vanidades de la vida, queremos pedirte que nos perdones. Si estuvimos noches o días enteros perdiendo el tiempo, corriendo tras el viento, te rogamos hoy, Señor, ir hacia donde está Cristo. Nos acercamos a Él para recordar nuestra misión. Hoy nos acercamos a ti para continuar esta obra que nos encomendaste y dejamos nuestros tiempos, nuestras vidas en tus manos, porque no hay otro lugar donde quisiéramos estar que ese lugar junto a Jesús. Te pedimos que cada día podamos hacer de esta historia una experiencia propia de compromiso y de fe. Te lo pedimos sin merecer, en el nombre de Jesús. Amén.